Muy bien. Como les venía diciendo, esta sesión, ¿sí? Que vieron el día sábado, en realidad se enfoca bastante en el uso del IGB en una evaluación de proyectos. Muchos de acá llegaron a asistir el día sábado. Sin embargo, yo entiendo que ese tema muchas veces suele ser complejo y no todos los dominan. Entonces es necesario, creo, era necesario hacer una retroalimentación acerca de lo que vieron el día sábado, ¿sí? Eh, ¿qué recuerdan, chicos? ¿Qué les mencionó el jefe de práctica que en ese caso asistieron a clase? ¿Recuerdan algo? ¿Es relevante el IGB o no es relevante el IGB dentro de una evaluación de proyectos? ¿Mm? Sí, profe, porque puede afectar a los ingresos, a la rentabilidad. O sea, de hecho, en el problema hablamos sobre este nuevo, ¿Cómo nuestra, afecta esto a un proyecto en sí? ¿Lo favorece o lo perjudica? mm, está Ah, relacionado al crédito fiscal, o sea, cuando uno como va recaudando en el año y luego lo puedes usar al año siguiente. no logro escucharte, entenderte bien del todo por tema de audio. Me parece que es un poco Ahora tu se me escucha. conexión. A ver. Hola, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. A ver, repite, por favor. Sí, o sea, recuerdo de que o sea, no sé si eso está relacionado al crédito fiscal, que es cuando uno va recaudando IGB en Ujú. el año, no lo puedes usar al siguiente año para amortiguar alguna deuda. Correcto, correcto. Ah, sí, vas bien. Pero la respuesta que queremos resolver ahora es cómo impacta esto en un proyecto. ¿Es beneficioso o perjudica al proyecto como tal? ¿Qué creen ustedes? Normalmente, en un proyecto, al momento inicial, ¿qué se hace? ¿Qué se tiene que hacer? Cuando empieza un negocio, usualmente, ¿qué hacemos? ¿Comenzamos con ingresos o comenzamos en este caso, con flujos de desembolsos? Con Cuando comienza desembolsos. con desembolsos, ¿verdad? Con inversiones en CAPEX, inversiones en capital de trabajo, inversiones en gastos preoperativos, ¿correcto? Entonces, realizamos desembolsos como tal. Parte de estos desembolsos, ¿sí? Están afectos a IGB. Entonces, lo que nosotros hacemos es un pago adelantado de IGB. Como la empresa aún no empieza en marcha, ¿sí? Quiere decir que todo ese IGB que he pagado aún no lo puedo usar a favor, ¿de acuerdo? Entonces tengan eso en consideración, es importante. Cuando uno hace un pago, ¿sí? Hace un pago, en este caso, está pagando dentro de muchas facturas, están afectas a IGB, por lo tanto, uno está pagando IGB. Pero como la operación aún no comienza, ¿sí? Porque ¿qué va a pasar cuando la operación comience? Cuando la operación comience, nosotros vamos a vender. Y una vez que emitas una venta, también vas a facturar IGB, ¿correcto? Recuerden que el IGB es un impuesto general a las ventas, ¿sí? Hay negocios de alguna manera que estén exonerados a esto, pero vamos a simplificarlo esto por el momento con que todos estén afectos, ¿de acuerdo? En un momento en el que todos paguen IGB, ¿sí? ¿Qué sucedería? En realidad el IGB no tendría que tener un impacto dentro de mi flujo de caja. ¿Por qué no debería tener un impacto? Porque en realidad el IGB no nos pertenece a nosotros como empresa, ¿sí? Ni tampoco como compradores, si lo queremos ver. En realidad, el IGB simplemente para las empresas es una especie de recaudación, pero finalmente esa plata tienen que devolverlo hacia el gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, en valores nominales, ese dinero no nos pertenece. Ahora,
Si nosotros queremos ver el impacto que tiene el IGB dentro de una evaluación de proyecto, efectivamente, el IGB dentro de una evaluación de proyecto sí tiene un impacto, y un impacto negativo. ¿Por qué un impacto negativo? Porque como mencionamos, al inicio uno realiza grandes inversiones, es decir, desembolsos de dinero, ¿correcto? Dentro de esos desembolsos de dinero, nosotros al hacer un pago, también hacemos pago de IGB por el servicio que nos están dándonos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener pagos que hemos realizado de IGB contra, como la operación no ha comenzado aún, mi negocio no comienza, yo no puedo generar ventas, por lo tanto no puedo facturar IGB, no tengo contra qué deducirlo. Entonces voy a tener un crédito fiscal a mi favor, que normalmente, ¿qué creen que suceda con las operaciones? Para que un negocio sea viable, la utilidad operativa que tendría que ser, para que un negocio sea viable por lo menos. La utilidad operativa tendría que ser positiva, ¿verdad? Es decir, mis ingresos operativos tendrían que superar a todos mis desembolsos operativos, que vendría a ser la parte de planilla, de pago a proveedores, impuestos, ¿sí? Principalmente esos, ¿de acuerdo? Entonces, para que un negocio sea viable, tiene que tener por lo menos el ingreso operativo positivo. Y si el ingreso operativo es positivo, ¿qué quiere decir? Que mis ventas superan a mis desembolsos operativos. Eso quiere decir que yo estoy vendiendo más. ¿Qué es lo que estoy desembolsando? ¿Cómo traducimos eso en un IGB? Cuando nosotros vendemos, facturamos IGB, ¿correcto? Es decir, una venta, vamos a hacerlo sencillo, para que entiendan cómo funciona esto, ¿sí? Voy a abrir acá. Supongamos que nosotros vendemos 100, ¿sí? He recibido una venta. Si nosotros vendemos 100, ojo, acá hay que distinguir dos cosas, ¿sí? Venta no es igual a facturación. Facturación se dice cuando ya tiene el IGB. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros decidiéramos poner IGB acá, ¿por qué factor tendríamos que multiplicarlo a la venta? Por 18%. 18%, o sea, por un factor de 1.18. ¿Correcto? Esto es la venta y esto es la facturación. Ahora, cuando nosotros realizamos una venta, ¿sí? Al momento de hacer la cobranza, ¿qué vamos a cobrar? ¿100 o 118? 118. Correcto. Al flujo de caja, ¿sí? Al flujo de caja, ¿qué va a entrar? Como bien su compañero lo ha mencionado, va a entrar 118. Profe, no ¿Correcto? estoy compartiendo pantalla. Ok. Vamos a compartir pantalla. Muchas gracias. Avisen, por favor, chicos. No sé si están ahí el resto. ¿Sí? Acá, ¿pueden ver ahora sí? ¿Sí? Sí, sí, profe. Ok. Gracias. La venta, supongamos que es de 100, como estaba mencionando, y tenemos una facturación efectivamente de 118. Hay que distinguir dos cosas. Venta no es igual a facturación, ¿sí? Facturación incluye IGB, venta no lo incluye. En el estado de resultados, ¿qué tenemos nosotros? ¿Facturación o venta? Dentro de un ganancias y pérdidas o estado de resultados, ¿qué ponemos nosotros? ¿Una facturación o una venta? Las ventas. Las ventas, correcto, ¿sí? No, la facturación es, o sea, es decir, el estado de resultados no considera la parte IGB. Recuerden que en realidad el IGB, como les menciono, es un impuesto que nosotros somos como especie de recaudadores, en realidad, ¿sí? No nos pertenece. Lo pagamos, pero pagamos lo que cobramos, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver un poco más a detalle sobre este punto. Como mencionaba, ¿no? Efectivamente, cuando realizo una venta, yo voy a vender 100, pero voy a facturar 118, ¿sí? ¿Cómo deduzco esto? Oye, 100 van a tu caja, ¿sí? En el flujo de caja aparecen 118. Cuando realiza mi cobranza, cuando yo voy a realizar la cobranza, va a entrar 118. 100 es para mi caja. ¿Y 18 para dónde va a ser? ¿Ah? ¿Pago de impuestos?
para el Estado. ¿Sí? Voy a tener que devolverle esto al Estado. Estos 18 no me pertenecen. No nos pertenece a nosotros. Por eso yo no podría considerar esto como una caja operativa, porque no me pertenece. ¿De acuerdo? Es cierto que muchas empresas al momento de hacer la cobranza, obviamente no la va a distinguir, ¿no? Oye, que esto proviene de IGB y que esto es netamente de la operación, ¿correcto? No, no, muchas veces no hacemos estas distinciones, pero sí, obviamente, a fin de mes lo que se hace es regularizar todo esto. Mes a mes, todas las empresas hacen pagos a cuentas, tanto de impuesto a la renta e IGB respecto al mes que ha cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, en esos cierre de meses se van haciendo estos pagos. Quiere decir que si ya cerramos mes y yo cobré estos 18, ¿qué tendría que hacer? Devolverle estos 18 al gobierno, ¿no? Al Estado en este caso. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a pasar. En este caso a la SUNAT, que es la encargada de recaudar. ¿Sí? Entonces llega fin de mes, de mi caja va a salir 18 contra un IGB por pagar. ¿Sí? De 18. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa. Queda un poco claro más o menos cómo es digamos, eh, cómo es la dinámica del IGB. Sí, más o menos le queda claro. Esto es por parte de ingresos, ¿de acuerdo? Pero nosotros no solamente nosotros no pagamos, o sea, nosotros solamente no recaudamos IGB, sino que también pagamos IGB de manera adelantada. ¿Sí? ¿En qué momento hacemos estos pagos? Cuando compras. Cuando hacemos compras, muy bien. Cuando nosotros hacemos compras, supongamos que hacemos compras. Por ejemplo, compramos un servicio por 70 que está afecto a IGB, me van a facturar, en total sería 70. ¿Por cuánto? Por 1.18. Esto me da un impacto 82.6. Cuando nosotros realizamos el pago, ¿qué vamos a pagar? ¿70 o 82.6? Vamos a pagar 82.6. Ustedes, si se dan cuenta, cuando hacen un pago sencillo, por ejemplo, van y compran, no sé, en los supermercados, algo, todo eso está afecto a IGB como tal, ¿sí? Si se dan cuenta y revisan su factura, la boleta en la que tienen, está afecto a IGB. Entonces pagan este precio final, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que pasaría en este caso? Nosotros tenemos ¿cuánto? A nosotros nos vamos a desembolsar 82.6, ¿de acuerdo? 70 efectivamente fue para la compra de un activo o parte de pago de un servicio, y el restante, que es la diferencia, ¿sí? Es esto de acá. Esto, 12.6, es un pago a cuenta, ¿sí? Es un pago a cuenta de IGB. Entonces, como yo voy a tener que pagar cada fin de mes, por ejemplo, ¿no? En este caso yo tengo que pagar 18, ¿correcto? Y he pagado a cuenta 12.6, ¿qué va a pasar a fin de mes? Si acá yo tengo que ya pagué 18, ¿correcto? Olvidemos un rato de este asiento que he puesto, ¿no? A fin de mes, nosotros tenemos por pagar 18. Y tengo un pago a cuenta de 12.6. Entonces, esto de acá, por pagar, si le resto lo que ya pagué, en efecto neto va a quedarme lo que tengo por pagar, ¿correcto? En neto. ¿Cuánto tengo por pagar? 5.4. Entonces, llegando a fin de mes, lo que se va a hacer por un lado es ver todo lo que se ha comprado y por otro lado ver todos los ingresos, y contra eso se va a netearse, ¿sí? Obviamente, como yo les menciono, para que una empresa sea operativa, lo normal que va a pasar es que los ingresos superen, en este caso, las compras. ¿Sí? Es lo lógico, ¿no? O sea, uno en este caso hace un negocio para que sea viable, es decir, los ingresos van a superar a las compras. Y como los ingresos van a superar a las compras, siempre lo que se va a dar es que yo voy a tener un IGB por pagar.
siempre voy a tener que pagar el IGB. Pero recuerden que en realidad no es que yo ponga de mi plata, sino que yo ya cobré eso, ya lo cobré. Posiblemente dentro del manejo ya de una empresa, por ejemplo, dentro de la misma tesorería, se pudo haber usado el dinero, ¿sí? Porque obviamente es en el día a día. Pero yo ya lo cobré acá, estos 18 ya los cobramos, me lo pagaron. Como ya me lo pagaron, yo tengo que devolverle. Pero acá también yo realicé un pago a cuenta, eso ya lo pagué. Entonces, si me doy cuenta y neteo, simplemente tengo que pagar 5.4, ¿no? Es la diferencia. Entonces, no sé si les queda un poco más claro con este pequeño dinámica, ¿sí? ¿Les ha quedado un poco más claro acerca de cómo funciona? ¿Sí? Apsi, Ángela, Xiomara, Valeria, Roxana, ¿les ha quedado más claro? ¿Sí? Ok, por acá me dicen que sí. De acuerdo. Esto sucede ya cuando un negocio está operando, ¿de acuerdo? Es decir, cuando la empresa ya está en marcha, o sea, es decir, la empresa ya funciona, efectivamente nosotros podemos comenzar a vender. Pero en un inicio, ¿qué va a pasar? En un proyecto, en una evaluación de proyectos como tal, supongamos, nosotros quisiéramos hacer, no sé, un negocio de real estate, una inmobiliaria, ¿no? Un negocio de real estate, en el cual hagamos un centro comercial, supongamos. Si hago un centro comercial, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que hacer la construcción de este centro comercial, correcto. Al hacer la construcción del centro comercial voy a invertir en CAPEX. Todo ese CAPEX que voy a invertir, gran parte de esto va a ser afecto a IGB, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a pagar IGB por adelantado, ¿correcto? Y ese IGB, efectivamente, un centro comercial no se va a construir de un día para otro, es decir, no lo voy a poder usarlo en unos meses, posiblemente lo tenga que usar en los próximos 2 años cuando la construcción recién termine. Entonces, todo ese IGB que ya pagué, no lo voy a poder usar hasta de acá a 2 años. Efectivamente, si es un desembolso, es una salida de efectivo, no voy a poder recuperar esa salida hasta un futuro. Quiere decir que recién lo voy a poder recuperar el año 2, supongamos en adelante. Cuando yo traiga, ya ahora usando la lógica de finanzas, cuando yo traigo esos flujos a valor presente, ¿sí? Por matemática financiera, estos flujos van a ser, efectivamente, yo voy a recuperar, supongamos, ¿no? Que en IGB pagué 200.000. Yo voy a recuperar esos 200.000, pero lo voy a recuperar de acá en los próximos 5 años, cuando la empresa comience a operar. Pero ¿qué va a pasar? En valores nominales yo recupero los 200.000, pero efectivamente, como flujo, como ya evaluador, como financista, efectivamente esos 200 que que estoy desembolsando al momento inicial, no los puedo comparar contra los 200 que voy a recuperar acá en los próximos 5 años, ¿no? Supongamos que recupero a partir del año 2, 3, 4, 5, recién recupero esos 200, en suma. Entonces, eso, traído a valor presente, no va a ser igual a los 200. Entonces, siempre el IGB va a tener un impacto negativo dentro de la evaluación del proyecto. No sé si queda claro esa lógica. ¿Por qué? Porque el momento de la inversión se hace ahora y el recupero de ese IGB se hace a futuro. Entonces, dentro de una evaluación de proyectos, si hay un impacto negativo, eh, el, el análisis del IGB. ¿Sí? Ahorita vamos a entrar un poco más a detalle ya, pero quiero que entiendan esa lógica. Por eso la importancia o bueno, es por eso, más que nada, ¿no? Cuando se hacen grandes inversiones, sí hay un impacto directamente del IGB dentro de la evaluación de proyecto. ¿Sí? En el día a día, ya cuando una vez ya se ha recuperado todo ese crédito fiscal, que se le llama, ya de por sí el IGB no debería tener ningún impacto, porque todo lo que cobro, en teoría, lo debería pagar. ¿Sí? Entonces, eso no debería haber un impacto dentro del flujo de caja. No sé si les queda un poco claro lo que les menciono. O igual ya cuando veamos un poco la parte ya técnica de desarrollo de la PD, se van a poderse dar cuenta un poco más, ¿no? Efectivamente, y ahí vamos a explicar a detalle cómo es que hace el recupero de este crédito y cómo es que una vez que ya hace la recuperación de este crédito fiscal, efectivamente ya a futuro no hay un impacto real dentro del flujo de caja. ¿Sí? ¿Algún comentario?
¿Algo que quisiera preguntar antes de comenzar? Chicos, ¿está claro? ¿Han leído la PD? Les pedí a su delegada que lean y efectivamente creo que si han entrado a la sesión anterior del día sábado han tenido que leer. ¿Sí? Para hacerlo un poco más dinámico, porque la idea no es demorarnos tanto las 2 horas y extendernos hasta más de las 8, sino más que nada ir con temas puntuales de dudas, ¿no? Que pueda generar. Y yo creo que la concentración principal en este caso es enfocarnos en la parte IGB. ¿Sí? ¿Hay alguna duda o consulta hasta el momento? ¿Me confirman si leyeron la PD, por favor? Silvana, Ángela, Xiomara, Valeria. Sí. ¿Sí? ¿Leyeron la PD? Ah, sí, Silvana leyó la PD. Ángela, ¿tú leíste la PD? Sí, profe, también estuve el sábado en inglés. Muy bien. Xiomara, Valeria, ¿ustedes leyeron la PD? Yo aún no, pero acá la tengo, igual sigo el ejercicio. Ok. Valeria, en tu caso, ¿leíste la PD? Sí, justo le comentaba que no todavía, pero acá tengo la PD para seguir el ejercicio. Ah, ya. Entonces, ¿quién no respondió? Xiomara, ¿leíste la PD? No, profe, pero también la tengo acá, así que lo sigo. Ok. Ya. Vamos a proyectar de manera rápida la PD, pero el enfoque, como le digo, no va a ser en ver a fondo toda la parte de, digamos, de un análisis de proyecto, porque en realidad esto más que nada quiero enfocarme en la parte del crédito fiscal que tiene un impacto dentro de un flujo de caja, ¿no? Para la evaluación de un proyecto. Entonces, voy a enfocarnos más que nada en eso, ¿sí? Igual si hubiese alguna consulta, vamos a enfocarnos, ¿no? O alguna duda que hayan tenido respecto al día sábado. A ver, de manera rápida, ¿ya? Vamos a leer. Dice, Relax es una empresa local dedicada a la fabricación y comercialización de colchones desde 1996. Cuenta con una planta y 3 tiendas en donde exhibe y vende sus productos al detalle. Actualmente posee el 30% del mercado de colchones de capital a través de sus líneas premium y económica. Sin embargo, el gerente general desea ampliar la participación del mercado de la compañía hasta convertirla en guía del sector, por lo que ha diseñado un agresivo plan de producción y ventas al que denominó Proyecto de Expansión. El proyecto consiste en colocar en el mercado una nueva línea que denomina Medium, eh, la misma que será posicionada entre las 2 marcas ofrecidas actualmente. Adicionalmente, se inaugurarán 2 tiendas ubicadas estratégicamente en zonas comerciales para los segmentos B y C. Debido a que la planta actualmente se encuentra operando al 95% de su capacidad, será necesario realizar inversiones en activos fijos que le permitan satisfacer la mayor producción proyectada. Adicionalmente a esta información, bueno, nos dan ya información histórica, ¿no? Acerca de las ventas y los costos variables unitarios que tienen estas 2 gamas que ya existen, ¿de acuerdo? Entonces tenemos por un lado la parte de premium y económica, tanto en el precio y costo variable unitario, ¿sí? Y nos dicen que contiene IGB, así como las cantidades demandadas aproximadamente anuales, ¿de acuerdo? Los gastos operacionales que tienen el personal, comisiones de vendedores, gastos de marketing, alquileres de tienda y otros gastos, ¿no? También está la depreciación, que es un gasto no desembolsable, el capital de trabajo actual de esta empresa. En realidad, todo lo de arriba es información histórica, ¿sí? Y como información histórica como tal, digamos que no es relevante a priori para nuestra evaluación de proyecto porque vamos a invertir en una nueva línea de negocio, ¿sí? Entonces, enfocarnos en la nueva información que nos puedan dar. Ahora, la información relevante, ¿no? Que es sobre el proyecto ya en sí mismo nos dice que el precio estimado para esta gama va a ser de $140, incluye IGB, y el costo unitario es de $55. Nos muestran también la producción en cantidades para los próximos 5 años, ¿no? O sea, cuánto estiman vender. Nos mencionan por acá. Si bien es cierto que la apertura de las nuevas tiendas y el lanzamiento de la nueva línea incrementarán las ventas, también habrá un efecto de canibalización. ¿Alguien se acuerda qué es este efecto? Cuando se deja de comprar un producto porque empiezas a vender otro. Ok, pero un producto del mismo dueño, ¿correcto?
del mismo dueño en este caso. Ujú. Ok, muy bien. En efecto, la canibalización afectará la demanda de las marcas actualmente ya ofrecidas, ¿sí? En este caso, mi nuevo producto va a afectar a las ventas de productos que ya tengo. En finanzas muchas veces se conoce, siempre consideramos simplemente lo adicional que vendemos, ¿sí? Lo marginal. En este caso, cuando se da este efecto, en realidad muchas veces hay un sesgo de por medio, porque no puedo considerar una venta de un cliente que ya actualmente me consume. Sí, tengo que enfocarme en todo lo nuevo que pueda conseguir. Después nos menciona que se estima que la erosión, ¿sí? Se llama canibalización o erosión también, en las cantidades vendidas de las líneas premium y económicas serían equivalentes a un 10 y 15% de las cantidades actualmente vendidas por la línea medium, ¿no? Respectivamente las cantidades que van a ser vendidas en la línea medium. O sea que en total 25% de las ventas de medium van a provenir tanto del premium y económica que actualmente ya existen. Entonces, 25% de la venta, en conclusión, no la debería considerar, ¿correcto? Pero sí hay que tener en cuenta algo, ¿no? No puedo netear simplemente por cantidades, sino debo enfocarme en el P por Q, porque obviamente estos productos tienen distinto precio y costo unitario, por lo tanto no puedo sencillamente simplemente enfocarme en las cantidades, ¿sí? Eso sí hay que tenerlo en cuenta cuando existen productos de distintas gamas. El aumento de la capacidad productiva se logrará adquiriendo una nueva maquinaria, o sea, va a haber inversión en CAPEX por $160.000 y este incluye IGB. Esta máquina reemplazará una de las máquinas antiguas adquiridas hace 8 años en $40.000, cuya depreciación acumulada asciende a $32.000. Este activo podría venderse en $10.000. Será necesario comprar 2 camiones de carga por $70.000 para incrementar la capacidad de reparto. Adicionalmente, se alquilarán 2 locales comerciales por $30.000 anuales, con un depósito en garantía de $15.000. El mismo que será devuelto al término del contrato, es decir, al 5.º año. El contrato firmado con la inmobiliaria especifica que los pagos por alquiler, ¿sí?, son 1 año adelantados, ¿sí? O sea, el pago es adelantado como tal, es lo que me están indicando. ¿Qué más por acá? El presupuesto para el equipamiento, muebles y enseres de los locales comerciales es de $20.000, ¿sí? Incluye IGB. Los gastos de marketing estimados para las 2 nuevas tiendas y las campañas de lanzamiento de la línea Medium ascienden a $70.000. Para los siguientes años se espera un incremento de $20.000 anuales. Ante la llegada del nuevo gerente general, la empresa había decidido reducir la planilla de los empleados administrativos en $20.000 anuales. Sin embargo, si el proyecto se ejecutará, esta opción sería descartada y por el contrario se necesitará mayor personal. ¿Qué nos dicen acá? Que de no existir este proyecto, lo que hubiese pasado es que hubiesen despedido a personal, ¿no? Y alrededor de esto estaríamos, digamos, teniendo un flujo menor por $20.000 anuales, ¿sí? O sea, hay que ver siempre en este tipo de análisis si los flujos son relevantes o no son relevantes para el proyecto, ¿sí? Y un truco bastante sencillo para poder hacer esta evaluación, si un flujo es relevante o no, es preguntarnos el caso opuesto, ¿no? ¿Qué pasaría si el proyecto no existiese? Si el proyecto no existiese, efectivamente, yo no tendría por qué contratar a este personal, es decir, no tendría que incurrir en estos $20.000 anuales. Si el proyecto no existiese, no tendría que gastar estos $70.000 en gasto de marketing. Si el proyecto no existiese, no tendría por qué haber un incremento de $20.000 anuales, ¿sí? Es más sencillo siempre ponerse en el caso contrario, ¿sí? ¿Qué pasaría si no se siguiese el proyecto? Ahora, hay un incremento en la planilla de los sueldos y salarios y se relaciona la contratación de personal adicional, ¿no? Para las funciones de producción, administración y de ventas se ha calculado esto en $35.000 anuales. Es pertinente precisar que las comisiones de los vendedores fueron fijadas en 3% del importe total de las ventas anuales calculado sobre el valor de la venta. Sí, en este caso, básicamente lo que nos están indicando es que los vendedores van a tener una comisión de 3% sobre el valor de los ingresos netos, ¿sí? El mayor nivel de operaciones incrementará el rubro de otros gastos fijos, que pasará de 145 a 170. En este caso, solamente enfocarnos
en el incremental, es decir, 170 menos 145. Existen gastos preoperativos relacionados al proyecto de expansión por $30.000. Y hace 3 años la compañía compró un terreno en 80.000 contigo a la planta con la intención de utilizarlo como almacén para futuros planes de expansión. Al parecer llegó el momento de utilizarlo, sin embargo es necesario realizar obras civiles complementarias que demandarán una inversión de 50.000. Y la empresa mantiene inventarios de materias primas por 90 días y otorga créditos a los clientes por 30 días, ¿sí? Inventario 90 y clientes 30 días. Al término del 5.º año, la empresa considera que solamente los camiones y maquinarias compradas para el proyecto de expansión tienen un valor realizable de 18 y 20. Considerar que las ganancias en la venta de los activos se encuentran grabadas al impuesto a la renta. Sí, acá un breve comentario simplemente para el cálculo del valor residual. Tengamos en cuenta algo, ¿no? El valor residual se calcula siempre, en este caso, sobre el valor realizable que puede tener un activo, ¿sí? Y a este habría que deducirle toda la depreciación acumulada, ¿no? En este caso, compararlo contra el valor en libros que tiene un activo fijo y en este caso compararlo contra el valor realizable, ¿sí? Se manda al gasto todo el valor en libros que pueda tener un activo fijo, comparándolo contra el ingreso para ver si si producto de esta enajenación hay una ganancia o una pérdida. Si efectivamente hay una ganancia, lo que va a haber es un pago de impuesto a la renta sobre la enajenación del activo, y en caso no hubiese una ganancia, sino en contrario una pérdida por la enajenación del activo, porque puede pasar que un activo de libros pueda valer más de lo que en realidad en el mercado hoy por hoy vale, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué podría ser esto? Algo tecnológico, ¿no? Lo tecnológico normalmente es bastante variable, o sea, la depreciación o la apreciación en este caso de este activo a nivel de mercado eh, castiga bastante, sí, es bastante castigado. Pasa un año y algo tecnológico, ya el valor en el mercado no va a ser el mismo, pero contablemente tal vez sí valga un poco más. Entonces puede haber una pérdida también por una enajenación. En este caso, esa pérdida nos sirve como crédito fiscal para el tema del impuesto a la renta, ¿sí? Tenerlo eso en consideración. Después, más adelante vamos a ver un poco más a detalle, ¿no? Cómo funciona esto. Adicionalmente, deben tener en cuenta que al término del 5.º año se recuperarán las inversiones en capital de trabajo, ¿sí? Efectivamente, el proyecto simplemente se evaluó a los 5 años. Luego de 5 años, todos los créditos que se otorgaron a los clientes efectivamente se van a cobrar y los saldos en inventario se van a tener que venderse, ¿sí? Toda la información fue alcanzada a una empresa consultora especializada en determinar si un proyecto de inversión agrega valor a la compañía. Por este trabajo se desembolsará $10.000 pagaderos, 50% el día de hoy y 50% a la entrega del estudio dentro de 2 meses. Datos adicionales: los precios de venta y los costos variables unitarios se mantendrán constantes durante los años de vigencia del proyecto. Sí, efectivamente acá no hay aumento de precios ni tampoco de costos variables. El IGB es de 18%, impuesto a la renta 30%, y bueno, nos dan una tasa de depreciación y amortización para algunas maquinarias, vehículos, inmuebles, muebles en series y gastos preoperativos, ¿sí? Recuerden que un gasto preoperativo, ¿sí? Son todos esos gastos que se realizan antes, justamente como su nombre lo dice, previo a la operación, ¿sí? Cuando un proyecto es nuevo, nosotros tenemos 2 maneras de poder hacer la amortización, ¿sí? Se llama amortización a este concepto, la amortización de este gasto preoperativo. Lo podemos realizar todo al inicio del proyecto, ¿sí? Todo al inicio de golpe, ¿sí? Entonces el impacto es directo, o lo podemos deducir a lo largo de la vida útil del proyecto. Tenemos 2 alternativas, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué nos mencionan? Dice, su opinión acerca de la conveniencia económica, se pide su opinión acerca de la conveniencia económica de llevar a cabo el proyecto empleado, una tasa de descuento de 15%, ¿no? Y nos piden, bueno, básicamente calcular el presupuesto de los ingresos, los costos, ver el capital de trabajo, el crédito fiscal y el efecto dentro del flujo de caja,
Los estados de resultados, bueno, que efectivamente vamos a tener que hacerlo, al igual que el flujo de caja, y la determinación del banco, ¿no? Eso en principio. Entonces vamos a enfocarnos ahora en la resolución, ¿de acuerdo? Creo que era esta hoja. Sí, debe ser esta acá. A ver. Por este lado, ¿qué tenemos? Si revisamos, estos son el cuadro de inversiones que tenemos a la fecha, ¿no? Acá, dentro del cuadro de inversiones, si nos damos cuenta, el proyecto nos dice que hay un alquiler que se paga de $30.000 anuales, ¿sí? Y que se paga a inicios de año. Recuerden que cuando aprendimos matemática financiera, en realidad no existe el año cero, ¿no? Existe el cero, es el inicio del año 1, y así en adelante, ¿correcto? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, lo que estamos acá determinando de por sí es el pago de este alquiler, ¿sí? Este alquiler que del año 1 se paga al inicio del proyecto, ¿correcto? Ahora, la propuesta de este solucionario es efectivamente tratar a este gasto de alquiler como un gasto preoperativo, ¿sí? Ahora, este eh, adelanto de alquiler está afecto a lo que viene a ser IGB, o sea, ya tiene IGB dentro del gasto, ¿correcto? Por eso que acá, si se dan cuenta, lo dividen entre 1.18 para quitarle el efecto del IGB y efectivamente ver cuánto refleja simplemente en el estado de resultados, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿de acuerdo? Luego nos dicen que vamos a gastar 50.000 en obras civiles. Recuerden que ya tiene un espacio, sí, un almacén, pero que necesita ser acondicionado. ¿Sí? Es 50.000 con IGB, sin IGB es 42. Luego tenemos una garantía, ¿no? Que efectivamente esto no viene a ser un gasto preoperativo como tal, ¿sí? Simplemente es un desembolso, en este caso, de efectivo, ¿de acuerdo? Es un desembolso efectivo. Eh, Esto no tiene afecto IGB, porque simplemente como, ¿para qué sirve la garantía? La garantía sirve, obviamente, ante una eventualidad de que la empresa no pueda realizar un pago, ¿sí? Este dinero sirva como una cobertura, como un colateral. Eso es lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, es una garantía, en este caso, por alquiler. Una vez que termine el contrato, efectivamente esta plata debe ser devuelta, ¿sí? Si me dieron 15, yo pagué 15, al final me van a tener que devolverme 15. Puede ser que en algunas opciones, ¿no? Cuando normalmente hay un banco, un colateral, puede ser que esto tenga una tasa de interés pasiva, pero en este caso no lo tiene, ¿no? Simplemente es un alquiler por arrendamiento que no está afecto, ¿sí? Podría, sí, de repente poner un costo de oportunidad, pero no menciona el caso, ¿sí? No tenemos por qué asumirlo tampoco. Tenemos acá muebles y enseres, ¿sí? Que están afectos a IGB, efectivamente, le quitamos simplemente el efecto. Tenemos compras también de camiones, también le quitamos el efecto, la compra de la maquinaria, de la misma manera. Hay un gasto de marketing, ¿sí? Que va a ser por esta nueva línea de negocio, que es un preoperativo, si no mencionan. Y también tenemos otros gastos operativos como tal. Luego, la parte de capital de trabajo, ¿no? La parte de capital de trabajo, que en este caso lo están considerando como inversión inicial. Como yo les mencioné anteriormente, nosotros podemos ser más ordenados. Si quieren, podemos ponerlo gasto preoperativo, diferenciar la parte del CAPEX y diferenciar la parte de capital de trabajo, ¿no? Dentro de la plana de inversión. En este caso, todo lo ha puesto en un solo cuadro. Finalmente, es un solo desembolso, lo que está indicando en el momento inicial, en T0. Pero en realidad yo podría dividirlo en tres cuentas si quisiera ser más ordenado. Una parte de capital de trabajo, una parte de gastos preoperativos y otra parte de CAPEX, ¿correcto? Hasta acá, chicos, ¿está claro más o menos lo que estamos revisando? Estamos revisando de manera rápida el cuadro de inversión inicial. ¿Tienen alguna duda o consulta? ¿Dudas o consultas hasta el momento? ¿Sí? ¿Está claro? Acá simplemente lo que está haciendo es diferenciar lo que tiene IGB, lo que está afecto a IGB,
y efectivamente lo que ha salido de caja, ¿no? 458. En total de caja salió 523, de los cuales 65 ha sido un IGB, pago de IGB adelantado, ¿sí? Este pago va a servir como crédito fiscal para la operación a futuro, ¿sí? Entonces vamos a ver. Luego, ¿qué tenemos por acá? Bueno, acá teníamos los productos ya existentes, que era la línea premium y la línea económica, ¿sí? Y también el precio de la línea medium, que va a ser la nueva, ¿no? Que efectivamente estamos evaluando. ¿Por qué se ha puesto? Porque efectivamente me dicen que hay un efecto de erosión. Eso quiere decir que producto de la aparición de la línea medium, ¿sí? Hay personas que van a dejar de consumir la línea premium y económica. Esas ventas en sí no son adicionales, ¿sí? Sino son ventas ya a clientes existentes. Por lo tanto, solamente tendría que considerar el flujo incremental. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a ver por acá? ¿Sí? En cantidades, me dicen que efectivamente la proyección era de 3.500, ¿sí? Le voy a quitar 10% que va a provenir de la línea premium y 15% de la línea económica. En total eran los 25% que les había mencionado en cuanto a cantidad, ¿correcto? Entonces, acá simplemente indica cuántas cantidades es 10% de 3.500 y 15% de 3.500. ¿Sí? Luego de eso, ¿qué tenemos por acá? Vamos a tener que valorizar el ingreso, ¿correcto? Simplemente sería un P por Q. 3.500 menos estas cantidades. Eso me da un total de 2.625, que es lo que está acá. ¿Sí? Esto es el efecto neto en cantidades que voy a vender por la línea medium para el primer año. Lo mismo voy a hacer para el segundo hasta el quinto año, ¿no? Y acá tengo ya el neto de las cantidades sacadas ya del efecto de canibalización. ¿De acuerdo? Lo mismo que estamos haciendo acá, vamos a hacer con los costos variables, ¿sí? Ahora, esto es la cantidad. Ahora hay que valorizar estas cantidades. Tengo 2.625. ¿Por cuánto lo multiplicaría? Por el precio, ¿sí? De esta nueva gama. La línea medium cuesta 118. Entonces sería 2.625 por $118. ¿De acuerdo? Y esto va a salir 315, ¿no? Acá igual pueden validarlo si gustan. Lo único que he hecho es desagregar cada línea por su propio precio, ¿no? En este caso, precio sin IGB por las cantidades y te va a salir esto. Acá está. En este caso lo han multiplicado ya con el efecto del IGB. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos lo mismo para el año 2, para el año 3, para el año 4 y para el año 5. ¿Sí? Estos van a ser los flujos incrementales. Acá igual pueden ver el desarrollo ya más a detalle, ¿no? Lo que se está haciendo cada archivo. ¿Sí? El costo de la línea premium por su cantidad que está haciendo dejando de ser consumida. En este caso lo mismo para la línea económica y para la línea medium. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos simplemente el efecto de las cantidades por cada uno y habría que diferenciarlas. ¿Sí? Ahora, está mal que se multiplique los 2.625 de frente por el precio, lo que había intentado hacer hace un momento, ¿sí? Por el precio, justamente es lo que le había dicho que no debían hacer, por el precio de la línea medium. ¿Por qué? Porque efectivamente estas cantidades que están dejando de consumir no tienen el mismo precio. Es por eso que no puedo hacer eso, ¿sí? Yo tendría que hacer flujo por flujo. ¿Cuánto es un P por Q de premium y cuánto es un P por Q de económica? Y ya después de eso, sumarlo a los ingresos de medium y con eso tener el efecto neto, ¿no? Efectivamente, ¿no? Podría hacerlo de golpe, porque no tienen el mismo precio, ¿sí? Eso como un comentario
adicional. Lo mismo que han hecho acá, tienen que hacer lo mismo para el costo variable, ¿sí? Una vez que hagan el costo variable, ya van a tener que hacerlo de la misma manera, ¿sí? Por cada línea y gama de negocio. Esto, digamos, no es lo complejo, ¿sí? Van a tener un efecto de 123 y acá de 315 hacia adelante, el efecto marginal, ¿sí? En los precios y el efecto marginal en los costos variables. Luego de esto tenemos los gastos operativos. ¿Qué hay en gastos operativos como tal? Bueno, tenemos el tema del alquiler. ¿Por qué no está en el año 1? Porque recuerden que se consideró dentro de un preoperativo, ¿sí? Al ser adelantado. ¿De acuerdo? Ahora, acá algo importante que hay que mencionar, ¿sí? El alquiler, si bien es cierto, es de manera adelantada, ¿sí? Y al pagarse antes de la operación, yo puedo deducirlo como un gasto preoperativo, ¿sí? Sin embargo, que yo pague de manera adelantada, quiere decir el año 2, que lo voy a pagar en el año 1, ¿sí? No quiere decir que ese gasto correspondiente, porque es un gasto correspondiente recién al año 2, lo puedo usar en el año 1. Por eso es que el efecto de acá lo ponen efectivamente como si el gasto fuese en el año 2, ¿sí? Es un tema más que nada contable. Eso se pone así. Lo mismo sucede para el año 3. Si bien es cierto, yo lo puedo pagar en el año 2, efectivamente, el gasto lo voy a deducir recién en el año 3. ¿Sí? Es contable. Recuerden cómo funcionan los arrendamientos. Los arrendamientos de por sí funcionan de manera adelantada. Casi siempre, por no decir siempre, los arrendamientos se pagan de manera adelantada. ¿Sí? Se pagan de manera adelantada. Ahorita atiendo un ratito. Se pagan de manera adelantada, pero eso no quiere decir que la deducción del gasto no se haga también en un año previo, ¿sí? Sino que se hace en el año que corresponde simplemente. ¿Sí? ¿Tienes alguna duda, Silvana? Sí, profe, es que en el Excel que yo tengo, y también recuerdo de la clase de que, por ejemplo, en alquiler de tiendas o plazos, sí estoy bien, está ubicándome. En el alquiler de las dos tiendas, por ejemplo, el 25.424 comienza desde el año 1. O sea, lo tengo así en la clase del sábado, pero aquí en su proyección es desde el año 2. Sí, porque el año 1 se está deduciendo en el gasto preoperativo, ¿de acuerdo? El año 1 está dentro del preoperativo. Si revisamos el preoperativo, tenemos dentro del preoperativo alquileres. Alquiler de tiendas. Y vamos a revisar Yo ahorita. lo tengo como Acá están, mira. 30.000. ¿Ves los 25? Ajá. Estos 25 están sumando a toda la inversión de acá. Y esto va a ir en T sub 0, como flujo de caja. Esto va como un gasto preoperativo. Se puede hacer de dos maneras, ¿de acuerdo? O Y sea, las dos ¿cuál es el que más maneras son sencillo? correctas. Porque a mí no veo. Puedo en este caso deducirlo como un momento de origen, como gasto preoperativo o como parte de la misma operación, que vendría a ser recién en el año 1, ¿de acuerdo? En este caso, el solucionario inicial lo estaba presentando como un gasto preoperativo. Seguramente si mi compañero lo ha cambiado, debe ser por un tema de presentación y para que sea más amigable hacia el contexto de los alumnos. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que, que lo que esté acá no sea correcto. ¿Sí? Es un tema Ya, de se presentación puede del gasto. hacer, o sea, lo puedo poner en el año 1, pero arriba ya no lo pondré. Si lo pones en el 1, ya no tendrías por qué ponerlo en el 0. Lo estás poniendo en el 0 y no tienes por qué ponerlo en el 1, porque no puedes duplicar un mismo gasto. Ujú, ujú, ya. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Por eso esto no está acá. No porque se hayan olvidado, sino porque efectivamente eso está como un gasto preoperativo. Y acá se consideró como un gasto preoperativo. Está como un gasto preoperativo. Ya. Tenemos los gastos de marketing, que efectivamente son los 20.000 divididos entre el factor 1.18, ¿correcto? Las planillas no están afectas a IGB, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta que hay cosas que están afectas a IGB y otras que no. En este caso, las planillas no tienen por qué estar afectas, ¿no? Es el pago
de los empleados. Personal adicional también es planilla, nos afecta IGB, hay otros gastos fijos que eso sí va a estar, pero simplemente lo incremental, ¿correcto? Se mencionó que era 170, perdón, que de 145 pasó a 170, entonces simplemente tengo que ver el incremento. Las comisiones de los vendedores que representa el 3% sobre las ventas, ¿sí? 3% de las ventas. Correcto. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna consulta sobre los gastos operativos, sobre las ventas o sobre los costos variables? ¿Alguna otra consulta, además del alquiler de las 2 tiendas que han tenido sus compañeras? ¿Hay alguna consulta? ¿Está claro? ¿Puedo seguir? ¿Sí? Si tienen alguna consulta es momento de decirlo. A ver, por acá están escribiendo. Dicen que sí. Que sí está claro, entiendo, ¿no? Ya. A ver. Ya. Muy bien, sigamos entonces. Luego, ¿qué tenemos por acá? Tenemos la depreciación, ¿sí? La depreciación, creo que lo llegué a mencionar en la práctica anterior, sí. Hay que tener en cuenta que la depreciación, nosotros al evaluar un proyecto, evaluamos efectivamente efecto de caja, ¿sí? Eh, la depreciación como tal no tiene un efecto directo en el flujo de caja, pero hay que tener en cuenta que al ser un gasto, ¿sí? Mientras más gastos tengamos, de alguna manera nos beneficia a nosotros como empresa, porque al tener mayores gastos, ¿sí? Eso hace que nuestra base imponible, quiere decir que la utilidad antes de impuestos sea menor, sea mayor, perdón, sea mayor, perdón, sea menor. Al ser menor, ¿sí? Lo que va a pasar es que voy a pagar efectivamente menos impuestos. Entonces, si bien la depreciación, ¿no? Y la amortización simplemente refleja, en este caso, el deterioro de unos activos o intangibles, hay un efecto, sí, en el crédito fiscal, ¿sí? Hay un efecto en el crédito fiscal. ¿Por qué? Porque es un gasto. La amortización y depreciación es un gasto. Va a reducir el impuesto a la renta dentro del estado de resultados. ¿Correcto? Y finalmente recuerden que el impuesto a la renta termina siendo salida de efectivo. ¿Sí? ¿Queda claro ese concepto? De por sí no implica una salida de caja porque efectivamente simplemente la amortización está representando el deterioro de un activo. ¿Sí? Que un activo se va volviendo obsoleto a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, acá no hay que entrar en mucho detalle, me parece. Están los factores de depreciación, ¿sí? En algunos te dicen que se deprecia en 10, el otro en 20% anual, en 10 en 20, eso está dentro del cuadro que nos dan ahí, ¿correcto? Lo único que hay que hacer es multiplicarlo por el factor y van a tener en este caso cuánto es lo que van a pagar. Si te das cuenta acá, creo que fue Xiomara, no recuerdo quién preguntó sobre el gasto del alquiler, por ejemplo, ¿no? El alquiler como tal es un gasto preoperativo, ¿sí? En este caso lo están considerando como un gasto preoperativo. Yo les mencioné que los gastos preoperativos se amortizan. Tenemos 2 maneras de poder amortizarlo. Una manera es hacerlo todo en el momento inicial, ¿sí? Todo al momento inicial. O se amortiza todo. Acá. Esto que está acá. ¿Sí? Se amortiza. Está acá dentro de la amortización del año 1. ¿Sí? Dentro de la amortización del año 1. O la otra manera, y ojo, esta amortización del año 1 lo está haciendo en el año 1 correspondiente. Acá no es que no lo haya puesto, sino esto que está acá se está pasando para este lado, si se dan cuenta. Miren. O sea, pudieron haberlo hecho de las 2 maneras, ya de repente mi compañero puso acá los 25. ¿Sí? Pero el efecto también está acá. ¿Dónde estábamos? Estamos acá. Miren, si se dan cuenta, estos 25 están acá. ¿Sí? Porque efectivamente esto no es un gasto preoperativo, ¿sí? Es un gasto ya de la operación misma. Es un gasto de la operación misma. ¿Sí? Lo está realizando acá. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Estos dos están acá en el mismo año. Simplemente es la presentación. De repente lo pusieron acá, y si lo pongo acá, ya no va para este lado.
Sí, esto es un gasto operativo como tal. Voy a cambiarlo acá. Gasto operativo. Había puesto preoperativo, es gasto operativo. ¿Sí? Para evitar alguna confusión. Gasto operativo. Ahora, acá está reflejando también la depreciación de otros activos, ¿correcto? La depreciación de la maquinaria, que va a ir en función de la vida útil de cada activo que tengamos a este lado. Luego, ¿qué tenemos por acá? Ya el estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Efectivamente, en el estado de ganancias y pérdidas tengo un P por Q del ingreso, que simplemente es copiar el ingreso neto ya, ¿sí? El efecto marginal, en este caso, 315 que está acá, lo pasamos por este lado. Lo mismo para la parte de los costos variables, y obtenemos el margen de contribución neteado ya de la canibalización, ¿sí? Tenemos el alquiler, Profe, una consulta. sí, En el texto dice, por ejemplo, que el pago del alquiler es un año adelantado. ya. Lo estamos poniendo en el año 1, el alquiler de las 2 tiendas. O sea, en mi mente está, si es adelantado lo pongo en tiempo cero, pero lo estamos poniendo en 1 y eso me confunde. Estás viendo el estado de resultados. Estás viendo el estado de resultados. El estado de Mm, resultados dice que debemos representar el gasto en el año correspondiente. No es el año, recuerda que el año cero no quiere decir que sea, no existe un año cero como tal. Es el inicio del año 1 de la evaluación del proyecto, ¿sí? El año cero es la representación del hoy, pero es donde inicia el año 1. En realidad es el inicio del año 1, por eso uso ese crédito dentro del año 1, ¿sí? Que está acá. no, Que es o sea, me refería al cuadrito de arriba donde son el presupuesto de costo. Ahí también se representa a partir del año 1. O sea, nunca puede ser en el año 0 algún monto. sí, claro, van a ir en el cero en inversiones, la parte de inversión. Toda esta En parte de el inversión. cuadrito de presupuesto, el que está más abajo. El que yo le dije que en la PD lo habían puesto en año 1, 25. Esto, Ajá, ahí. pero O esto sea, es, también lo puedo poner en año 0, porque acá me sale una columna año. es un gasto. El gasto se representa en el año que se debe usar. Que tú lo pagues de manera adelantada no quiere decir que Ujú. hay que tener un poco claro acá, de repente entiendo que la duda va, pero es un tema más que nada contable, ¿sí? A ver, tú vas a poder deducir el gasto, ¿sí? Por norma, cuando termines de utilizar todo el activo. Tú estás pagando de manera adelantada por todo el año. Al término de la utilización, ¿sí? Lo que vas haciendo cada mes es devengando parte de este gasto. Por ejemplo, pasa un mes, si tú pagas mil dólares, 1000 entre 12, primer mes. Es lo que se va deteriorando el gasto. Segundo mes, ¿cuánto se acumula como gasto? 2 meses de 12. Tercer mes, 3 meses de 12, 4 de 12, 5 de 12, así hasta llegar al año 1, hasta el término del año. Y acá sería todo el gasto. Se está enviando todo el gasto en el año 1, si te das cuenta. Todo el gasto. Ah, Amortización esto quiere que decir explicaba que hay dos simplemente maneras de todo el gasto. ¿Sí? amortizar. Ok, o sea, acá se está amortizando todo al inicio. Sí, que es lo mismo Ya. que decir que lo estás mandando al gasto. Esto se envía al gasto. Esto también está en el gasto, simplemente que está con un nombre de amortización. ¿Sí? Es eso, nada más. Ya. Por eso le dije, no había problema en ponerlo en esta parte también. No hay problema por ese lado. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, tenemos amortizaciones de otros gastos preoperativos, ¿no? ¿Qué sucedía con los temas preoperativos? Nosotros mencionamos que lo podemos hacer de dos maneras, ¿ya? Eso sí lo podemos hacer de dos maneras. Por ejemplo, este gasto preoperativo, al ser preoperativo, la ley me permite amortizar el 100% al inicio del periodo, ¿sí? Y al amortizar el 100% al inicio del periodo en T0,
me va a generar un crédito fiscal, ¿de acuerdo? O lo puedo realizar también dentro de toda la vida útil del proyecto. En este caso se está realizando dentro de toda la vida útil del proyecto porque me están dando un 20% de factor, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso como comentario, ¿sí? Entonces, eso sí va, lo están poniendo dentro de los 5 años, pero también pudieron ponerlo en el momento inicial, el Y cuando 100%. se paga, perdón, profe, cuando se paga en la totalidad de la vida útil, ya no hay crédito fiscal. Perdóname. O sea, en la segunda situación donde uno decide pagar durante toda la vida útil del proyecto, ahí ya no se genera crédito fiscal. Sí, sino que O se va generando tramo a tramo. Si te das cuenta, como que lo vas acumulando. mira, los 25 lo está depreciando, lo está amortizando. Suma estos Ujú, 25. Y este gasto preoperativo, que está como otros gastos preoperativos, 25, suma 25. ujú. ¿Cuál es el crédito? El crédito viene a ser lo que está dejando de pagar de impuesto a la renta por tener ese gasto. O sea, ¿qué sería lo normal? Estos 25, ¿cómo impactan dentro del impuesto a la renta? ¿Mm? ¿Cómo impacta? 25 por 30%. Esto me genera 7.623. Quiere decir que si yo quisiera deducir todos los 25.000, me estaría ahorrando pago de impuesto a la renta 7.627. ¿Correcto? Me estaría ahorrándome 7.627 de impuesto a la renta. Lo que está haciendo en este caso es dividir los 25 entre la vida útil del proyecto, que serían 5, que serían 5.085, y estos 5.085 multiplicarlos por el impuesto, por la tasa de impuesto a la renta. Entonces, lo que me está deduciéndome o lo que me está sirviendo de impuesto a la renta es 1.525 cada año, que finalmente viene a ser lo mismo que deducir esto por 30%, ¿no? 7.627 sería de un solo golpe, pero esto lo estoy haciendo por cada año. Viene a ser lo mismo, ¿sí? Solamente que en distintas etapas. Me permite hacerlo desde el momento inicial, cuando es un gasto preoperativo, o me permite hacerlo a lo largo de todo el horizonte del proyecto, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Simplemente como comentario, ¿ya? Eh, entonces acá lo está realizando a lo largo del horizonte de toda la evaluación del proyecto, que vendría a ser los 5 años, ¿sí? Al ser un preoperativo, aplica para lo preoperativo, no para lo operativo. El operativo se va a deducir en el año correspondiente. En este caso, al ser adelantado, podamos tener de repente ese sesgo que sea preoperativo, pero en realidad no, porque el alquiler es parte de la operación ya una vez que inicia el negocio en este caso, a comenzar, ¿sí? Entonces hay que tener eso en consideración. Queda un poco más claro eso y por eso lo deduzco todo en el año 1, simplemente, no al 100% y no lo parto en los 5 años, ¿sí? ¿Queda claro esa parte, chicos? Ah, ¿quién me preguntó? ¿Me queda claro esa parte? Ay, sí, profe, estaba muteada, estaba hablando. No te preocupes. Ya, listo. Entonces, luego, más que nada, ya es ver el estado de resultados, ¿no? El estado de resultados es pasar la información que tenemos, ¿no? Efectivamente dijimos que vamos a pasar sin IGB, ¿no? 315, todas las ventas, los costos marginales. Tenemos el margen de contribución, los alquileres, la reducción en planilla, el personal adicional, o sea, que vienen a ser los gastos operativos, ¿no? Los gastos operativos, perdón. Los gastos fijos, las comisiones de los vendedores, la depreciación y amortización, porque recuerden que eso viene a ser también un gasto, ¿sí? Un gasto. Eh, y al final tengo la utilidad operativa. Sobre la utilidad
operativa es donde nosotros tenemos que calcular el impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la renta nos dicen que hay un factor de 30%, calculamos simplemente el 30% y finalmente tenemos la utilidad operativa después de impuestos. Yo prefiero decir la utilidad operativa después de impuestos, ¿sí? Porque utilidad neta de por sí implica ya mayores cuentas. Pero no es momento de discutir el nombre exacto de esto. Acá podemos llamarlo ahorita utilidad operativa, después de impuestos, o NOPAT, como se conoce en términos inglés, o simplemente acá como lo llaman utilidad neta, ¿no? Una aproximación de una utilidad neta. Para ir al flujo de caja, recordemos que vendría a ser el NOPAT, o utilidad operativa después de impuestos, o como le llaman acá, que es una utilidad neta. Simplemente para convertirlo en flujo de caja tendría que contrarrestar el efecto de salida de caja de la depreciación y amortización, porque eso no es salida de caja. En este caso, ¿qué propone el solucionario? Bueno, parte de la utilidad operativa, que es esto acá, ¿correcto? Y simplemente le está quitando nuevamente el impuesto a la renta. Es como si estuviese considerando la utilidad operativa después de impuestos, ¿no? Los 326. Bueno, para el primer año, los 10.332, que viene a ser lo mismo acá, ¿no? Los 10.332. A esto se le adiciona el efecto de la depreciación y amortización, que son flujos no desembolsables. ¿Qué quiere decir no desembolsables? Que no implicaron salida de caja. ¿Sí? No implicaron salida de caja. Efectivamente, el efecto que tiene la depreciación y amortización es simplemente un escudo fiscal, más no hay un efecto en caja. Como ya tengo ese efecto en escudo fiscal, ya no me sirve de nada volver a ponerlo. Por eso, le devuelvo el efecto de la devolución. ¿Sí? Devolvemos toda esta parte, que es netamente poner la cuenta, pero en signo positivo, ¿sí? Porque arriba lo resté, ahora tengo que sumarlo para quitarle el efecto. Y tengo mi flujo de caja operativo. ¿De acuerdo? Luego de eso, ¿qué sucede? Tenemos la inversión inicial. ¿Qué inversión inicial hay? Simplemente la fila de acá, si se dan cuenta, ¿no? Es la fila que está acá. ¿Qué inversión inicial tengo? A ver. Los 458 vienen a ser la inversión inicial. Son todos los flujos que salieron de mi caja al momento inicial, en T0, ¿sí? Salieron de mi caja en momento inicial, es decir, en T0. Entonces, todo esto va para acá. Yo les mencioné que esta cuenta efectivamente yo la pude haber dividido, ¿no? Le pude haber dicho, dentro de inversión inicial le puedo haber puesto CAPEX, capital de trabajo, gastos preoperativos para tenerlo un poco más ordenado, ¿no? Pero en este caso simplemente le han puesto como una sola cuenta y le han puesto inversión inicial, ¿de acuerdo? Inversión inicial. Luego, ¿qué tenemos? El capital de trabajo. Si se dan cuenta, acá está la variación ya del año 1 hacia adelante, pero efectivamente al inicio, cuando un negocio comienza, tiene que tener una inversión en capital de trabajo, ¿no? Y esa inversión en capital de trabajo se ha determinado acá. ¿Y de dónde sale este cálculo de 78? Este cálculo de 78 efectivamente sale de esta parte. Vamos a la 662. ¿Sí? Si nosotros leemos el texto, nos dicen que en inventario necesita un promedio de 90 días sobre el ingreso o las ventas, y en las cuentas por cobrar nos pide un promedio de 30 días, ¿no? Lo único que he hecho es dividir los números de días de 90 y 30 sobre un año respectivamente para sacar el factor, saber el saldo que necesita para cada cuenta y calcular, en este caso, la variación de cada cuenta. ¿Sí? Por eso he determinado que en el primer año o en el momento inicial se necesita una inversión de 78.000. Y esos 78.000 son los que están representándose acá. ¿Sí? No es que no esté poniendo nada en T0, ¿sí? Está poniendo los 78. Simplemente es un tema de presentación. Como les digo, nosotros pudimos haber puesto tranquilamente dentro de esta cuenta los 78, pero acá haberles quitado, ¿no? Simplemente es un tema de presentación. Acá adicionamos todo el capital de trabajo que año a año va a necesitar. Efectivamente, ¿no? Cuando una empresa crece, la semana previa a esta determinamos que capital de trabajo definimos como lo mínimo que necesita una empresa para poder operar.
Y efectivamente, a medida que una empresa va creciendo, el dinamismo en estas cuentas va a ir creciendo también. Es decir, van a necesitar mayor capital de trabajo tanto en las partes de inventario, de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. ¿Sí? O sea, ese flujo incremental se genera en una inversión adicional que hay que hacer. Finalmente, el año último, que es el año 5, ¿sí? Se liquida el proyecto y como liquidación del proyecto como tal, nosotros hacemos la devolución de estas cuentas, ¿no? Ya no necesitamos, asumimos que el proyecto va a dejar de existir, por lo tanto liquidamos en este caso el proyecto, ¿no? Si tenemos inventario, lo vendemos, si tenemos cuentas por cobrar, efectivamente las cobramos. Ahora, si quieren ser un poco más críticos, ¿no? Un poco más ácidos en cuanto a su análisis, podríamos sí castigar algunas cuentas porque efectivamente el inventario se puede deteriorar de alguna manera, las cuentas por cobrar van a tener cierto grado de morosidad, entonces de alguna manera podríamos castigarlo, pero en este caso no es necesario, ¿no? El texto no podría decir sí que vamos a recuperar parte del porcentaje del capital de trabajo, pero necesariamente el 100% nada nos asegura, ¿no? En este caso, para ser sencillos, si no nos dicen nada, asumamos que vamos a recuperar el entero del capital de trabajo, ¿no? Y se está recuperándose. Ahora, hasta acá en realidad no estamos viendo nada adicional, nada nuevo. Lo nuevo en sí viene a ver la parte de estas cuentas, que viene a ser la inversión de recupero en el IGB. Los 65 que están acá como inversión, efectivamente son sencillos de calcularlo porque simplemente es fijarnos en nuestro cuadro de inversión, ver qué cuentas están afectos a IGB, y esos 65, ¿qué serían, chicos? Esos 65, ¿qué vendrían a ser? ¿Quién me lo explica? Yo he explicado en este caso. ¿Cómo son esos 65? A ver, Silvana, ¿te animas? Esos 65, ¿cómo están representados dentro de esta evaluación? Mira, ¿con qué signo está? Es negativo porque todavía no se está operando. Es negativo, ojo, no porque no se esté operándose o se esté operando. Es negativo porque recuerda, Silvana, que hemos hecho un pago. Y al hacer un pago, estamos desembolsando dinero. Recuerda que es flujo de caja. Vemos salidas e ingresos de caja. ¿Correcto? Al hacer la compra de todos estos activos, hemos pagado el valor de los activos más su IGB. Por lo tanto, esos 65 también salieron de mi caja como empresa. Esos 65 los estoy reflejando como parte de una salida de caja. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso? Ujú. Pero O acá sea, también. me refería que, o sea, yo entendí de que lo podemos netear ya cuando estemos vendiendo, Sí, no porque vamos a recibir. correcto, correcto. Eso fue lo que mencioné hace un momento, pero hoy por hoy Ujú. estamos en T0. En T0, Ah, ok. hice un negocio, la empresa no vende, no vas a tener contra qué netearlo, porque no has vendido aún, ¿correcto? Solamente Ujú. tienes salidas. Como tienes salidas, has desembolsado 65. Otra manera de decir, correcto, por acá mencionó, creo, Xiomara, crédito fiscal. Efectivamente, esos 65 son crédito fiscal porque van a ser un pago a cuenta que nosotros estamos haciendo como empresa, ¿sí? De IGB, ¿sí? Y lo vamos a poder descontar a futuro, ¿sí? ¿Contra qué? Contra futuros pagos que tengamos que hacer de IGB, ¿sí? Ya cuando la empresa comience a operar, vamos a darnos cuenta que nosotros vamos a tener que pagar IGB, ¿no? Como acá lo mostramos. Vamos a ir un rato al cuadro IGB. ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, ¿qué pasa acá? El año cero, efectivamente vimos que tenemos un crédito fiscal de 65, ¿no? Que fue todo el IGB que hemos pagado. Comenzaremos el año con 65 de crédito fiscal, porque no lo hemos usado aún. Pero terminaremos el año con 65.000 de crédito fiscal o terminaremos con menos. La lógica me dice que terminaremos por menos si es que ya la empresa comienza a operar.
¿Por qué? Porque como les mencioné hace un momento, cuando una empresa comienza a operar, lo usual es que para que se mantenga dentro de lo óptimo, eh, el resultado operativo tiene que ser positivo. Si un resultado operativo es positivo, quiere decir que mis ingresos superan a mis salidas, ¿sí? Entonces, por ende, como voy a tener más ingresos, y a la vez cuando yo recibo ingresos cobro IGB, debería tener más IGB por pagar en el año que lo que he pagado en el año, ¿correcto? Entonces, si nos damos cuenta, comenzamos con 65 en el año 1 de crédito. Pero ¿cuántos egresos operativos tengo? ¿Cómo sé que es un egreso operativo? Ah, es muy sencillo. ¿Qué es esto de acá? Son egresos de IGB, ¿correcto? Cuando nosotros procesamos, o en este caso son colchones, ¿sí? El costo variable unitario, ¿sí? O el costo variable total contiene IGB, ¿correcto? Cuando facturamos, perdón, cuando nos facturan. Cuando consumimos gastos de marketing o otros gastos fijos, hacemos también pagos de IGB, ¿correcto? Entonces, todos esos son pagos que estamos realizando de IGB. Estos son pagos, pero si son pagos, ¿por qué están yendo con signo positivo? No se confundan. Sí es cierto, son pagos, pero al hacer pago, recuerda que el IGB en realidad no debería tener un impacto en el día a día. ¿Por qué? Porque todo lo que pagas lo vas a utilizarlo contra lo que tienes que cobrar, ¿correcto? Entonces, el efecto va a ser, en realidad, siempre debería ser cero, pero en una evaluación de proyecto sí lo hay, vamos a ver por qué. Estos 29, efectivamente, yo los he pagado al momento de hacer el costo variable, al momento de hacer el pago de los gastos operativos, ¿correcto? Pero al momento de hacer una venta, yo tengo ingresos, recaudación de IGB. Cuando nosotros vamos a esta parte de acá, nosotros vamos a tener los 315, que son las ventas, pero si lo multiplicamos por el factor o por 18%, vamos a obtener simplemente cuánto IGB hemos recaudado, ¿sí? Producto de estas ventas. Y vemos que en el primer año hemos recaudado 56. Si quieren, pueden poner los 56 positivo por el efecto que está entrando a caja, ¿sí? A mi empresa. Pero esos 56 no me pertenecen. Tengo que devolverlos. Son 56 por pagarle. O sea, tú vas a tener por un lado un ingreso de 56.000, ¿sí? De tu caja, pero a la vez va a generarte un pasivo por pagar de IGB, ¿sí? Entonces lo que va a pasar, como yo le dije, llega a final de año. En realidad esto se hace mes a mes. Pero en este caso, como estamos evaluando flujos anuales, lo que va a pasar es llega el año y estos 56 yo cobré. Como yo cobré, como empresa, tengo un por pagar, por eso va con signo negativo. Por pagarle a la SUNAT. Y esto es un pago que ya realicé a cuenta en el momento inicial. Y en el año 1 también realicé un pago a cuenta de 29. O sea, tengo 25 más 29, he realizado pagos a cuentas en total, o tengo un crédito total de 94. Y tengo que pagarle 56. En efecto, solamente tengo que, en efecto, voy a tener que pagarle algo ese año. Bueno, le devuelvo efectivamente los 56, ¿no? Que tengo que pagar. Pero como mi saldo es a favor, tengo 94, me va a quedar un saldito pequeño, aún de 37 por usarlo para años posteriores. ¿De acuerdo? Sobre el año 1 queda alguna consulta. Otra manera de poder verlo también es de esta manera. Si se fijan, el egreso del año 1, ¿sí? El egreso, o sea, los pagos a cuentas fueron de 29. Solamente el año 1, ¿sí? Fueron de 29. Y mis ingresos de IGB fueron de 56. Si yo agarro esos dos, tengo 27.839 por pagarle, ¿correcto? Por pagarle. Tengo 27.839 por pagarle a esta
empresa, perdón, a la SUNAT. Pero acá, estos 27.839 no los he pagado. ¿Por qué? Porque tenía un colchón, un saldo a favor de 65. ¿Sí? Ahora, ese colchón de 65, estoy usando 27.839. Esa es la recuperación del año 1 del saldo, del crédito, de la inversión inicial. Por eso estos 27 van acá. Por eso van acá. Porque ¿qué me está diciendo? De los 65 que invertiste, en el primer año estás usando 27. ¿Correcto? ¿Se entiende esa parte, chicos? ¿O vuelvo a repetir? Xiomara, Silvana, Valeria, ¿me ayudan, por favor? ¿Se entiende esa parte? Ya, para ti está claro. Para... Profe, ¿lo puedes repetir? Porque en el Excel del sábado, creo que lo han hecho de otra manera, pero solo pone en el año cero el mismo monto en saldo inicial y en los otros años está vacío. Y, o sea, quiero entender que de las dos maneras sale igual, pero no entiendo cómo es que han variado. Vacío. Ujú. O sea, pone en el año cero saldo inicial el mismo saldo, 65.593. Mm, Y en los otros años está vacío. Y de hecho el saldo final a partir del año 1 al año 5 sale diferente, sale más elevado. ya. No hay mucha ciencia, ¿de acuerdo? Mira acá, por favor. No hay mucha ciencia detrás de la explicación. Eh, Conforme con el 65 primero, ¿sí, Silvana? Del momento cero. Sí, Con este 29 y con estos 56, ¿conforme también o no? ¿O hay algo que quieras ver? sí, eso sí entendí. Ya, muy bien. Olvídate por un momento de los 65, ¿ya? Olvidémoslo, vamos a Ujú. borrarlo. Si yo borro estos 65, estos 29, ¿qué son, Silvana? Provienen de egresos operativos, o sea, de pagos. Cuando yo pago, ¿qué me genera, Silvana? Cuando yo pago Me está IGB. generando Ujú. un crédito, porque estoy adelantando pagos de IGB, ¿correcto? Y cuando yo vendo, que son mis ingresos operativos, ¿qué genera, Silvana? Es recaudo IGB. Recaudas muy bien, pero te genera un pasivo. Un ingreso. Ujú. Correcto, hay un ingreso de por medio de la caja, pero esa plata no te pertenece. Ya. Entonces te genera a la vez un pasivo, ¿correcto? Porque recuerda que tú solamente eres un recaudador. Esa no es tu plata, ¿sí? Esa es plata que va a la SUNAT. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Al generarte un pasivo, perdón, Sí. al generarte un pasivo, por eso se está poniendo con signo negativo. Y en este caso, al haber pagado por adelantado, te está generando con signo positivo. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros sumamos esto que está acá, te sale 27.839 en negativo. ¿Cómo interpreto eso? La manera como lo interpretamos es que son 27.839 por pagarle a la SUNAT, ¿correcto? ¿Qué pasaría, Silvana, si no tendría este crédito de 65? ¿Qué pasaría en el año 1? Sí, olvídate que tengo los 65. ¿Qué pasaría? Ahí, así no tuviera, o sea, tendría que desembolsar para pagar el SNAP. ¿Cuánto le pagaría? ¿No es el saldo final, el 20.829? Correcto, son los 27.839 que tendrías por pagarle, ¿correcto? Y ahí Sí. tú no le debes a la SUNAT, que es lo correcto, tú no deberías deberle nada, ¿sí? Pero en este caso, ¿qué pasó? Regreso con control Z.
tú tienes un saldo a favor. ¿Por qué un saldo a favor? Porque hiciste compras en el periodo inicial y eso no lo has usado. Ah, ya. Como tengo por pagar los 27 negativo, le digo, de los 65, descuéntate 27. Si hago esa operación, me queda aún 37. Entonces, en el flujo de caja que estoy reflejando, Lo estoy acá, restando. un ratito, porfa. En el flujo Ya. de caja que estoy reflejando, esto simplemente es un cuadro de crédito fiscal. ¿Cuánto me queda? Correcto, 37. Pero en realidad de caja, ¿cuánto salió? Es como si hubiese salido los 27, porque si yo no hubiese tenido este colchón de 65, hubiese tenido que pagar los 27. Es decir, de los 65 que están acá, Silvana, estás usando 27 en el primer año, ¿correcto? ¿Sí? ¿Queda claro? Y obviamente te va a quedar la diferencia, o sea, 65 menos 27, ¿sí? Que son los 37 que están acá. ¿Sí? ¿Queda claro ahora? ¿Sí? Sí, o sea, estamos restando lo que tenemos. Correcto. De los 65, Silvana, estás usando 27, 27. Ya. ¿sí? Estás usando 27. Y por eso está reflejándose en el flujo. De los 65 que gastaste al inicio, estoy recuperando 27. Y el resto, o sea, no tienes por qué pagarle más, ¿correcto? No tienes por qué pagarle más. O Si sea, quieres, el resto míralo es la ganancia para como si no hubieses tenido esos 65, hubieses tenido que pagar los 27. Si quieres, míralo así, Silvana. Si se Ya. hace más sencillo. Si no hubiese tenido los 65, hubiese tenido que pagar los 27 de caja. ¿Y qué pasaba si no pagabas esos 27? Venía la SUNAT y te ponía tu multa. Eso es lo que pasaba. ¿De acuerdo? Entonces, de los 65 estás usando 27. Al siguiente año, ¿cómo sería? Al siguiente año, vamos por acá nuevamente. Comenzamos con ¿cuánto? Con 37, que es el saldo, ¿correcto? En ese año hemos pagado nosotros, al hacer pagos, desembolsos, hemos pagado a cuenta 36. Pero producto de nuestros ingresos tenemos por pagarle a SUNAT 64. Nuevamente, concentrémonos solamente en el año 2, Silvana. ¿Cómo sería? Olvídate de los 37 que tienes como favor. ¿Cómo leo esto? ¿Cómo leo eso, O Silvana? sea, le tengo que pagar a la SUNAT 74.960. ¿Ya? ¿Y cuánto Y tienes yo a favor? tengo 36.000. Correcto. Entonces, en ese año, ¿cuánto tienes por pagarle? La diferencia. Que es 28,220, Ujú. ¿correcto? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que te salva? Que tienes un Eh, saldo. el saldo inicial. Correcto. Tienes un saldo inicial de 37. Entonces, no vas a usar tu caja, sino vas a usar el saldo. ¿Correcto? Ah, ya. Ujú. Esos 28, ¿qué quiere decir? Si quieres verlo así, si no tuvieses 37, yo tendría que haber pagado 28. ¿Lo estás usando 28 de dónde, Silvana? De la caja. 28 de tu saldo que te queda, de esos 65 iniciales. Ya no son 65, sino ahora son 37. ¿Correcto? ¿Sí? Los 28, estás usando este saldito que eran 37. Entonces, por eso acá yo pongo 28 dentro del flujo de caja. Ah, bueno, ahorita como he puesto control Z, no aparece, pero pongo los 28. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, finalmente te quedan 9.000 simplemente, ¿no? Ya no te quedan 9.000. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a borrar un rato el 9 nuevamente. Como gasto de tus operaciones, pagaste esa cuenta 43, ¿correcto? Y producto de tus ingresos tienes un pasivo por pagarle a la SUNAT de 81. En total tengo 38. ¿Qué va a pasar acá, Silvana? Em,
O sea, la diferencia de lo que tengo con lo que tengo que pagar. Tenemos Y eso lo pagamos con... 38 por pagar, ¿correcto? Ujú. ¿Y cuánto tengo de saldo? Simplemente. De 9. saldo. 9, mira, ¿con qué comienzas? 9. ¿Por qué? Ajá. Porque Ah, de ya. 37 usaste 28. 37 menos 28 te queda 9. Ujú. Entonces, De sumándolo con acuerdo. los 9, ¿te es suficiente para pagarle? No. ¿Cuánto tienes por pagarle? Sin miedo, no te preocupes. ¿Cuánto tienes por Pero pagarle? quería la diferencia de 28.602 menos 6. Correcto, 28.000. Pero esos 28.000 vas a poner en el flujo de caja. No, No. ¿por qué? Porque vas a reconocer simplemente los 9.000. ¿Por qué esos 9.000? Son Debo estos de... 9.000 que estás dejando de pagar. Ahora, por ahí algunos tienen alguna duda, ¿no? Oye, pero ¿por qué no pongo los 28 si es una salida de efectivo? ¿Qué le responderíamos ahí? Veamos una cosa. Lo que nosotros queremos hacer con esta evaluación de proyectos es ver el impacto del IGB al momento de la inversión. Si nosotros sumamos estos tres, ¿cuánto suman? ¿Cuánto suma? Está sombreado. ¿Cuánto suma esto de acá? 65.593, que es igual a ¿qué cosa? Da la casualidad que es igual al monto inicial. ¿Qué quiero decir esto? Que tienen que pasar 3 años para poder recuperar, para poder usar todo el saldo a favor de este IGB. ¿Correcto? Silvana, ¿correcto? Sí. Ahora, ¿por qué ya no me enfoco en el año 4, en el año 5 o en el propio año 3 que queda ese saldo? Porque no me es relevante. ¿Por qué no me es relevante? A ver, ¿Una vida útil? no es por la vida útil. Imagínate que ya recuperó todo este crédito fiscal, ¿ya? Imagínate que ya recuperó todo este crédito fiscal. ¿Qué va a pasar en el año 4? Ya, si ya Vas a tener recuperé, un va a tener que... ingreso, ya no vas a tener nada a favor, ¿correcto? Ujú. Producto de tus gastos vas a hacer un pago a cuenta y producto de tus ventas o tus ingresos vas a tener un pasivo por pagar. Lo normal es que el pasivo sea por encima de tus gastos. Eso quiere decir que vas a tener un impuesto, un IGB por pagar, ¿correcto? Ujú. Sí. Simplemente lo pagas. ¿Por qué lo pagas? Recuerda que arriba ya recibiste esa cobranza de ese IGB. Lo correcto es que lo pagues. Recuerda que no es tu plata, Claro. ¿sí? Recuerda que no es tu plata. Entonces, el efecto para flujo de caja futuro es cero, porque recaudas lo que recaudas de cobranza, simplemente eres un recaudador. Lo que recaudas de cobranza contra todos los pagos a cuentas, esa diferencia tienes que pagarlo, ¿sí? Pero no hay un efecto de entrada ni de salida, porque tu entrada vendría a ser todo lo que recaudas y tu salida todo lo que has pagado, pero ese diferencial tienes que completarlo, ¿correcto? Porque efectivamente tú recaudaste o cobraste IGB que no te pertenece y tienes que devolverlo. ¿Queda claro eso? Sí, ya más. ¿Sí? Queda un poco más claro, creo, ¿no? Entonces, lo que hay que enfocarnos acá en sí es en esta parte, en la recuperación de todo este crédito del momento cero. ¿Y por qué? Porque efectivamente nosotros recuperamos toda la inversión, los 65, pero no se recuperan en un solo año. E inclusive si se recuperase un año, estos 65 no son lo mismo que los 65 acá, por principio de valor de dinero en el tiempo, ¿correcto? Entonces, si nosotros tenemos estos flujos a valor presente, efectivamente van a ser, no va a salir 65, va a salir menos de 65. Entonces,
el efecto en BPN es negativo. A eso es lo que tenemos que llegar. Que el IGB dentro de una evaluación de proyectos tiene un efecto negativo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si no consideraríamos el IGB, obviamente nuestro proyecto va a ser un poco mejor. Cuando consideramos el proyecto ya con IGB, ¿sí? Y hay una inversión fuerte, siempre va a tender a reducir un poco el impacto dentro del BPN. ¿De acuerdo? ¿Eso queda claro, Silvana? Sí, Pi. Ya, listo. Entonces, básicamente es eso. En realidad es ver el impacto del IGB. ¿Sí? Mira, si le quitas esto acá, hoy ya tienes BPN 38, ¿correcto? ¿Sí? Tienes 38 negativo. Si le quitas todo el efecto del IGB, tienes 24 negativo. Quiere decir que mejora el proyecto, sin IGB. Pero considerar el IGB, obviamente, se vuelve menos aceptable, por llamarlo así. ¿Sí? En este caso no es un proyecto con BPN positivo. ¿De acuerdo? En cuanto a la venta de los activos, bueno, esto en realidad no sé si mencionarlo, pero lo vamos a hacer de manera rápida. ¿Sí? Recuerda en sí que toda venta de un activo, como yo mencioné al inicio, ¿sí? La venta de los activos fijos. Por ejemplo, acá hay un costo oportunidad, ¿no? Te dicen que el valor realizable es de 10, pero en realidad en libros vale 8. Entonces solamente tengo una ganancia de 2. Como tengo una ganancia por la enajenación, tengo que pagar renta. La renta es 30% sobre el resultado de la operación, que es 2.000. Sería 600. El efecto en caja es la diferencia, ¿correcto? 1.400, lo que entraría a caja. Eso iría en T5. Está acá. ¿Sí? Acá. Pero a eso hay que sumarle ¿qué cosa? Hay que sumarle otras cosas. Tengo en este caso un ingreso por activos adquiridos. ¿Sí? Voy a venderlos en 38. Y en costo, en valor en libros, vale 67. ¿Sí? O sea, voy a venderlo por 38, algo que me cuesta en libros aún 67. Voy a tener una pérdida. La diferencia de 38 contra 67 me da 29 como pérdida. Estos 8.939, o sea, acá no va a haber ingreso de caja. Va a haber ingreso de caja, correcto, van a ser los 38, pero voy a tener que restarle, perdón, voy a tener que sumarle el crédito que me genera a mi favor, ¿correcto? No voy a tener que restar, porque recibo 38 como caja, producto de la venta, pero producto de la pérdida de resultado, ¿sí? Porque estoy vendiendo a un precio menor que el costo, voy a tener que reconocer una pérdida o un efecto tributario, ¿no? Por la pérdida, en este caso esta venta. Y esto me sirve como un escudo fiscal. Por eso los resultados de los 38 le tendría que sumar los 8.839. ¿Sí? Si nos fijamos en el flujo, estos 38 van como positivo y también tienes los 8.939, ¿correcto? Acá finalmente tienes la devolución de la garantía, simplemente. Y bueno, eso es más que nada. ¿Sí? Eso es más que nada. No sé si tienes alguna duda o consulta. Creo que quería enfocarme principalmente en la parte de IGB, que es lo que generalmente les puede generar alguna duda adicional. ¿Sí? ¿Queda claro esa parte? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a quedarnos hasta acá. ¿Sí? Muchas gracias y nos estamos viendo el día sábado. Ya, profe, gracias. Gracias.